Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 28 de abril. Hoy día va a ser clase teórica práctica. Vamos a terminar un poco de teoría y después vamos a hacer la parte práctica. Y ya nos quedaría por ver el día de mañana las funciones más tradicionales. Y eso. ¿Sí? Se me perdió. Ahí está, función inversa. ¿Alguien me habló? ¿Sí? Entonces en el certamen va a entrar lógica, conjuntos y funciones, nada más. Correcto, o sea, nada más es bastante, pero O sea, sí, pero no ningún contenido extra así sorpresa. no. O sea, todo lo que aparece en la guía, si ves la guía es bastante larga. Entonces, ¿Qué función contenido inversa. entra específicamente, profesor? ¿Perdón? ¿Qué contenido entra en el certamen específicamente? Para anotarlo. Lógica, conjunto y funciones. El problema es que funciones es súper amplio. O sea, no es poca la materia. Que todavía ni siquiera Ya. la alcanzamos a terminar. ¿Va a haber un ejercicio de funciones o va a ser todo repartido igualmente? No lo hemos pensado. Así que no le podría decir. Ya. Tenemos una función normal, insisto, y esta función tiene la particularidad de ser biyectiva, o sea, es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, cuando cumple esta condición, se le va a llamar que existe la inversa, o sea, existe la función en la menos 1, y lo que va a hacer es ir a lo contrario, o sea, la función inversa de x es igual a y, si, solamente si, x es igual a la función evaluada en y, como lo explicaba ayer. Por ejemplo, el ejercicio que vimos, que f se evaluaba en 3, daba un resultado, después en la función inversa evaluamos el resultado y volvía al número 3, o sea, va lo contrario. Y aquí tenemos un ejercicio completo de inversa. Entonces tenemos la función g de x, que es igual a 1 partido por x menos 1, y hay que encontrar la g a la menos 1, y aquí se ocupa la palabra mágica, haciendo las restricciones necesarias. Cuando la función no es inyectiva o no es sobreyectiva, se puede restringir tanto el dominio y el codominio para que cumple con las condiciones. Lo vamos a ver inmediatamente. Primero, este ejercicio ya se había trabajado, entonces ya se sabe que el dominio son todos los reales menos el 1, y el recorrido son todos los reales menos el 0. Además, la función g es inyectiva porque se trabajó aquí. En el ejercicio 2G, ahí está la función inyectiva. O sea, está comprobada su inyectividad. Por lo tanto, lo que habría que trabajar entonces es su sobreyectividad. Porque la función, su codominio son todos los reales, pero su recorrido son los reales menos el 0. Entonces, ¿qué se hace? Se redefine la función. Simplemente, la función tiene el mismo dominio, y el codominio, que es el que estaba acá, simplemente se reemplaza, así llanamente, se saca y se coloca el nuevo codominio con el recorrido encontrado. ¿Se había caído? ¿Se cortó la transmisión o no? No, profesor. No. Qué raro. Me pareció así como... Ahora pueden ver la pantalla sus alumnos. En fin, ¿en qué iba? Entonces se define el codominio como este recorrido encontrado. Y la función es la misma, o sea, lo único que se hizo fue transformar el codominio por el recorrido encontrado. Y aquí sí la función posee inversa. Y la inversa, bueno, se calculó cuando se calculó el recorrido, que es la función que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar? Aquí está. Recordemos que la función g de x era igual a 1 partido por x menos 1. La función inversa que se encontró
es 1 más x partido por x. Se va a mostrar que la composición de g con su inversa es igual a x y viceversa también. Recordemos que la composición era una función dentro de la otra. En este caso sería g o g a la menos 1 de x es lo mismo que g evaluado en g a la menos 1 de x. O sea, en la función g, que es la que está acá arriba, 1 partido por x menos 1, se evalúa esta x por el valor que está acá. O sea, la x que está en la función g se evalúa por la función inversa. Y esto hay que ordenarlo, y si todo está bien, va a llegar que es exactamente igual a x. Aplicando propiedades de las fracciones, esto nos quedaría de esta forma. Recordando que el 1 se puede escribir como x partido por x, tiene igual denominador, se puede sumarlo de arriba. Se van las x, y nos quedaría 1 partido por 1 partido por x. Como son dos fracciones, se invierte la de abajo. Y nos quedaría 1 por x partido por 1, que efectivamente es la x que está acá. O sea, esta función inversa está bien definida, porque al componerse con la función, da x. Y lo mismo pasará cuando hagamos la composición con la función g. Aquí, las x de la función inversa se cambian por lo que está acá. Entonces aquí nos quedaría 1 más 1 partido por x menos 1. Todo esto dividido por 1 partido x menos 1. Y cierto, esta x que está aquí y esta x que está acá, cada una se cambió por la función f original. Acá, aplicando propiedades de las fracciones y ese tipo de cosas, si todo está bien, deberíamos llegar que esto es igual a x. Lo vemos, acá método del flojo, aplicamos x menos 1 más 1 partido por x menos 1 dividido por 1 partido por x menos 1. El 1 con el 1 se nos van. Como son dos fracciones se invierte, entonces nos quedaría x partido por x menos 1 por x menos 1 partido por 1. Este con este se va. Y efectivamente da x. O sea, está muy bien hecha esta inversa con su función original, porque al hacer las composiciones se anulan y queda solamente x. ¿Ya? Los que estén copiando, copian, y ahora vamos a hacer un ejercicio, pero más largo, ahora sí ya modificando todo de la función, para hacer la función inversa. Profe, el 1 que sale ahí sumado por la de g elevado a menos 1, la inversa en ese caso, es el 1 del anterior, ¿o no? Definamos 1, porque hay muchos 1. ¿En qué columna? ¿La primera, la segunda? Tercera. La tercera columna. Porque es 1 más 1 partido de x menos 1. Ah, ya, sale de acá. Bueno, lo voy a marcar en azul. De aquí. Es esta parte. La definición de la inversa es 1 más x. Entonces este es 1. Y el x lo reemplazan. Ya. Sí. Voy a borrar y vamos a hacer otra función. ¿Ya? Termino de copiar para hacer otra ejercicio. Sí, profesor, terminamos de copiar. Muy bien. Muy bien. Estamos copiando, profe. Y para sacar la inversa de g de x, profe, entonces teníamos que evaluarla en y luego cambiar las y por las x. Correcto. Cuando se calcula el recorrido.
Ya, continuamos. La función ahora es x cuadrado. Por lo tanto, tenemos que... uy, está puesto así y tenemos que calcular su inversa haciendo las restricciones necesarias. De partida, aquí no hay fracciones, no hay logaritmos, no hay raíces, por lo tanto su dominio inmediatamente una restricción, así que son todos los reales. Y el recorrido no lo voy a hacer tan acá, pero son los reales positivos unido el 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver si esta función tiene inversa, o sea, si es inyectiva y sobreyectiva. Y si no, hay que restringirlo. De partida, empecemos por la inyectividad. La función inyectiva tendría que cumplirse que f de x1 es igual a f de x2 y llegar a la conclusión que x1 es igual a x2. Sería x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Factorizamos. Bueno, me salté un paso. Se pasa a la izquierda. Ahora se factoriza. Y cuando dos números multiplicados dan 0, es que uno de los dos es 0, o sea, x1 menos x2 es igual a 0, o x1 más x2 es igual a 0. Despejando acá, quería que x1 es igual a x2, o x1 es igual a menos x2. Por lo tanto, no es inyectiva. Porque si fuese inyectiva, esta función debería dar como única propuesta que x1 es igual a x2. Y es parábola. Y es la parábola, correcto, que sabemos que si trazamos la recta paralela, va a cortar en 2 puntos. Por lo tanto, voy a hacer inmediatamente la restricción. Entonces, restricción propuesta. Lo voy a hacer con la gráfica para que quede más claro. La gráfica de esta función, como ya sabemos, es la parábola. Entonces, el dominio son todos los reales. Y nosotros tenemos el problema que al trazar una recta paralela, corta en 2 puntos. Por lo tanto, la restricción propuesta para resolver este inconveniente que tenemos es eliminar una de las partes que hace que esto se toque 2 veces. Como esto es una parábola, así, vamos a eliminar la parte negativa o la parte positiva. Entonces, nuevo dominio de la función. Ahora, vamos a eliminar, por lo general siempre se elimina la parte negativa. Toda la parte negativa, esto no existe, nos olvidamos de esta. Entonces, la función va a tener su dominio del 0 hasta el más infinito. ¿Qué sucede con esto? Que esta restricción de acá, voy a mover esto porque en el video acá están las caras. Así. La restricción x1 es igual a menos x2. ¿Es posible en los números reales positivo unido al 0 encontrar esta restricción de acá? O sea, por ejemplo, ¿quién me puede decir dos números positivos que cumplan esa propiedad? Ninguno. Ninguno. Entonces, los quitamos esta opción. O sea, esta opción no existe. En, insisto, los reales positivos unidos al 0. O sea, esto no puede ocurrir. Por lo tanto, toda esta parte de acá, entre comillas, como que desaparece. Y así nos queda que la función efectivamente es es inyectiva. Finalmente es inyectiva. Insisto, esto es una restricción para hacerla inyectiva. Profe, con esa restricción propuesta, el nuevo dominio es el que va a definir que sea existe la inyectiva. función, sí, porque existe la inversa.
Que en este caso, bueno, aquí ya conocemos, la inversa del cuadrado es la raíz. Y la raíz, el dominio, efectivamente, o sea, el recorrido va a ser solamente los números positivos. Entonces está ahí correcto. Así que va todo bien encaminado. Ahora, la sobreyectividad. Volviendo un poco al inicio, recordemos que la función no tiene un codominio propuesto, por lo tanto el codominio por defecto son todos los reales, y el recorrido de la función son los reales positivos unidos al 0. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Entonces la restricción propuesta, esta siempre va a ser la misma. Si no son iguales, entonces yo la hago igual. Entonces, el codominio de la función f va a ser los reales positivos unidos al 0. Insisto, esto siempre va a ser igual, o sea, independiente de los casos, si usted llega a la conclusión de que el codominio no es igual al recorrido, lo único que hace es igualar el codominio al recorrido. Recordemos que el codominio siempre va a ser más grande. Ya, bueno, lo dejaré ahí un poquito. Entonces, finalmente, en conclusión, acá aparece mi cara, voy a mover esto. Bueno, copien por ahí, lo que estén copiando, y después voy a borrar, así que... Ya. Voy a borrar. ¿Todo copiaron? Sí. Entonces, en conclusión, nos falta, bueno, como no lo calculé, lo voy a hacer ahora. Cuando calculamos el dominio, o sea, recorrido, perdón, hay que despejar x función de y, y nos quedaría esto. Por eso y tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Entonces, ahora sí. En conclusión, la función f, con el nuevo dominio, recordemos que el nuevo dominio eran los reales positivos unidos al 0, al nuevo codominio, que eran los reales positivos unidos al 0, esta función sí es biyectiva, así existe la inversa va, aquí, bueno, en este caso es lo mismo, pero para que quede más claro, recordemos que este es el codominio, este es el dominio, y acá este es el dominio, y acá el recorrido, va el codominio. En este caso nos quedó iguales tanto el dominio como el codominio, pero para que quede claro, se invierten las cosas. El codominio pasa a ser el dominio de nuestra función, y el dominio pasa a ser el codominio de la función inversa. Y acá
Recordamos que la inversa ya está calculada, en este caso está calculada acá cuando se calculó el recorrido. No hicimos esas cosas, pero aquí lo hicimos por eso. Y lo único que hay que hacer es cambiar la letra I por letra X. En este caso solamente una, quedaría raíz de X. Entonces cuando componemos esta función, nos da X en ambos lados. Insisto, porque se quita toda la parte negativa, entonces quedan de lado las ambigüedades. ¿Se entendió? Más o menos. Falta practicarlo. Falta olvidarlo, sí. Estos son más largos, más complicados. Tipo certamen. Sí, un tipo de certamen sería algo más o menos así, así como 3x más 5 partido 2pi más 4. Que el pi está más que nada para molestar, porque es una constante. Y ahí calcular su inversa y hacer la restricción y esas cosas. Y si ya fuese más con más maldad para examen, sería con una raíz. Ahí ya es más puro. No. Nah. Pero ahí tendría que multiplicar 2 por pi y el decimal lo transforma en fracción y la fracción la toma en base a la fracción de arriba, ¿no? Y luego voy separando. Ahí usted verá cómo soluciona sus problemas. Ya. ¿Puedo borrar? Me falta la última. Ya, unos 30 segundos más. Ya. Entonces, esa es la función inversa. Bueno, dentro de las funciones hay funciones que le van a salir toda la vida, por lo menos en todos los ramos de matemática y física que van a tener. La función lineal, que es la recta. Entonces, a esta por defecto ya deberían conocer cuál es su dominio y su recorrido. Aquí están explicados. A grandes rasgos, el dominio son todos los reales, el recorrido son todos los reales. El único caso distinto es cuando la pendiente es cero. Si la pendiente es cero, ahí el recorrido solamente es un punto porque la función es constante. Entonces, cuando la pendiente es cero, no posee inversa. Pero si la pendiente es distinta a cero, ahí se puede despejar y se puede encontrar la inversa. Y la función lineal, evidentemente, es inyectiva sin ningún problema. Y aquí se habla también del tema de las restricciones, o sea, usted puede achicar el dominio y lo único que va a hacer es que se va a achicar la recta. Como la recta es constante, o sea, siempre es derecha y tiene una inclinación en todos los puntos igual, así que no habría ningún problema. Cuando usted achica el dominio, también se achica su recorrido. La otra función conocida que usted puede simplemente mencionar, o sea, no es necesario hacer todos los cálculos con este tipo de funciones porque son funciones conocidas. La función valor absoluto, que es función distancia. Valor absoluto es la distancia de un punto al origen. Por eso, por ejemplo, la distancia del punto X, o sea, punto 10 al origen es 10. La distancia de menos 10 al origen es 10. Su dominio, como aquí no hay fracciones, no hay raíces ni logaritmos, no hay restricción, así que serían todos los reales. Y su recorrido son los reales positivos unidos al cero. Ahora, la función es inyectiva, solo viendo su gráfica nos damos cuenta que no es inyectiva. Si se traza una recta paralela al eje X, corta en 2 puntos en alguna vez, en este caso en todos los puntos excepto en el 0 es el único que corta un punto, pero para el resto de los puntos se cortan 2, así que no es inyectiva, ni tampoco es sobreyectiva porque a menos que se achique el codominio, pero el recorrido solo real es positivo unido el 0.
Aquí está. Y acá está una de las cosas importantes que, bueno, lo vamos a tener que pasar así como muy, muy rápido, que es la regla de la profe comunista. Siempre me gusta decir así porque la gente se acuerda, un año más después le puedo preguntar, y muy probablemente se acuerda de cuál es esta regla de la profe comunista. Y bueno, yo estudié en la Universidad de Concepción y mi profesora de álgebra era comunista, bueno, del otro brazo, de la guerrera. Esa exiliada que retornó y todo el tema. Entonces cada vez que nos pasó esta materia, que es de traslaciones. Cuando uno tiene una gráfica puede trasladarla a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Pero cuando se ve la traslación de izquierda a derecha, es sumar o restar una constante. Cuando usted se suma una constante a la función, la gráfica se mueve a la izquierda, y cuando usted resta una constante, la gráfica se mueve a la derecha. Entonces, esta regla recibe ese nombre porque ella siempre decía que todo lo positivo lo tira para la izquierda y todo lo negativo lo tira a la derecha. Por ejemplo, x menos k con un k positivo, como está restando una constante, en este caso son 3, se mueve 3 unidades a la izquierda, a la derecha, perdón. Y si hubiese sido x más 3, lo positivo, mueve la gráfica hacia la izquierda. Ojo, que tiene que estar dentro de la función para que cumpla esta propiedad de mover a izquierda o derecha. Y si se quiere subir o bajar afuera de la función, hay que sumar o restar una constante. Por ejemplo, valor absoluto, si se quiere restar, se le coloca valor absoluto menos k, y entonces ahí toda la función la misma, pero baja k unidades. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener una idea, por ejemplo, si la función estamos calculando su dominio y queremos restringir su dominio, entonces tenemos que ver en qué punto esto se hace 0. Entonces hay que buscar, ya no va a ser del 0 al más infinito, sino que va a ser en este caso del 3 al más infinito. ¿Por qué? Porque la gráfica se movió 3 unidades hacia un lado. Y por último, la función cuadrática, que está, bueno, aquí pueden ver paso a paso cómo se hacen las cosas, pero lo importante es acá. Esto se lo deberían saber porque igual sirven para la PSU. Una función cuadrática o una parábola, el vértice, el punto de acá, va a tener coordenadas cuando la cuadrática es ax cuadrado más bx más c. La coordenada del valor x es menos b partido por 2 veces a. Y la coordenada de ni, o sea, si uno evalúa este punto en la función, va a ser c menos b partido por 4a. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando nosotros hacemos las restricciones para el dominio de recorrido, es bueno saber el punto vértice, porque sabemos que de ahí en adelante se tiene que tomar para hacer la inyectividad, y el recorrido de ese punto hacia arriba si el A es positivo, o hacia abajo si el A es negativo. Entonces, estos dos coordenadas, cuando una función es cuadrática, basta con mencionarlo, es decir, tomando el vértice, cuya coordenada es tanto, se tiene que el recorrido tiene que ser este, y el dominio tiene que ser esto. Simplemente se menciona con palabras. Y aquí está la explicación, bueno, que no es inyectiva, que tampoco es sobreyectiva, pero hay que tomar las restricciones a partir de este punto vértice. Así que por eso es importante aprenderse las coordenadas del punto vértice. ¿Ya? Y por último, la función por tramos, que es simplemente una función cuyo dominio se dividió. Nada más que eso. Por ejemplo, acá hay una función por tramo porque del punto A hasta el punto B va a ser una función, del punto B al punto C otra función, y del C al punto D otra función. Al ser 3 funciones, el cálculo a su dominio es súper sencillo. Basta con unir los tramos que están acá. Por ejemplo, mejor veamos el ejemplo con números. Aquí tenemos esta función que va a ser 1 menos x si x es menor que menos 1.
menos 1 hasta el 2 va a ser x cuadrado, y para mayor que 2 va a ser x menos 3 al cuadrado más 3. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto es la imagen de menos 100? Menos 100 corresponde al primer tramo, o sea, cuando x es menor que 1. Por lo tanto, yo al evaluar cuál es la imagen del menos 100, debería evaluar esta función en el punto menos 100. Insisto, no puedo evaluar menos 100 en x cuadrado, porque x cuadrado solamente es válido cuando x varía entre menos 1 y 2. Entonces, ¿en qué tramo está? Implica qué función voy a ocupar para resolver el problema. Insisto, ustedes deberían tenerlo bien claro porque es parte de las restricciones iniciales. Por ejemplo, si usted está haciendo un programa y usted ocupa un condicional, si pasa esto, ocurre esto, es la misma idea que hay acá. O sea, si X pertenece a cierto conjunto, se le va a asociar cierta función. Si X está en otro conjunto, se le va a asociar otra función. Y así sucesivamente. Entonces el dominio simplemente es unir estos tres tramos de acá. Y el recorrido es más complicado. El recorrido sí es que ahí hay que pararse y decir, esto tengo que analizarlo bien. La forma más fácil es siempre analizando la gráfica. Porque hacerlo de una manera analítica es muy complicado, porque hay que tener restricciones de cómo se comporta la función dentro de este tramo, y por ejemplo ocurren cosas como esta, que la función no baja un poquito, entonces el tramo mínimo hay que sacarlo ocupando fórmula y ese tipo de cosas, así que ya no es tan sencillo. Pero haciendo la gráfica queda bastante más claro. Gráficamente yo observo acá y digo, recordemos que el recorrido está en el eje Y. Por lo tanto, yo veo que esta función va del 0 hasta el más infinito, porque el valor mínimo que alcanza el eje Y es 0, y el valor máximo es lo que se va para allá. Entonces, efectivamente, el recorrido es del 0 hasta el más infinito. Pero eso se ve gráficamente, no tanto analíticamente. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Acá también se hacen restricciones, ¿cierto? Correcto, pero la restricción está dada por el ejercicio acá. Ahora, si usted me pregunta por la función inversa de esto, aquí ya es mucho más complicado sacar, porque de partida la mayoría de las veces no va a ser inyectiva, y hacer las restricciones para hacerla inyectiva es muy complicado, porque hay que analizar un tramo, el otro tramo, después intersectarlo. Entonces ya es meterse en una camisa de 11 varas. Se puede hacer, pero hay que hacerlo muy lentamente y con mucho cuidado. ¿Alguna otra duda, consulta? No. Falta practicarlo nomás. Sí, alta práctica. Y bueno, la guía tiene ejercicio resuelto igual, así que ahí tienen que meterse de lleno. Eso, jóvenes, quedaríamos hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Alcanzamos? No, vamos a hacer esto, lo último de la función exponencial y logarítmica, porque esto es rapidito. La función exponencial es simplemente el certamen del martes 4, como dice Juan. Y el examen es el jueves. El miércoles no habría clases la próxima semana, salvo la revisión de las notas. Eso sí, el miércoles. La función exponencial corresponde a la función rara, o sea, es rara porque no lo ocupamos mucho durante la enseñanza media o básica, que es 2 elevado a una constante. O sea, perdón, 2. Una constante elevado a una variable. Por ejemplo, 2 elevado a x. Esta función exponencial, aunque se ocupa bastante poco, tiene como una frase que es muy común, que es crece exponencialmente. Por ejemplo, cuando se habla del coronavirus, el coronavirus se expande exponencialmente. ¿Pero qué significa exponencialmente? Es que es muy rápido su crecimiento, aunque la base sea muy pequeña. Por ejemplo, si nosotros pensamos
2, que es una base muy pequeña, y lo eleva a 100, dos elevado a 100, que es un número relativamente pequeño, 100. El resultado es este, que tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31 cifras, que yo creo que no sería ni capaz de decir cuánto es este número. Y solamente es 2 elevado a 100, que es un número, insisto, pequeño. Entonces, exponencialmente es que usted trata de graficar esto, pero en realidad no lo puede hacer porque es tan grotesco el número que se sale de todos los márgenes. Es más, por ejemplo, digo, lo que estaba leyéndolo, ahí me dijo, el número, por ejemplo, cuando usted hace una fisión nuclear, o sea, como una reacción nuclear, bomba atómica o lo que sea, los átomos se separan en 2.1. Y ahí empieza a generar ya iba como por los... Ya está. Bueno, es que bueno, ahí empezamos los trillones y los billones, que está en español y está en inglés. En inglés son billones, aquí son miles de millones. 1 billón en español son trillones en el otro. Esos son los gringos nomás, si hasta donde sé yo, porque yo he visto que los británicos sí ocupan el 1.000 millones. Es Los que, gringos nomás no ocupan los miles de millones y se van directamente a los billones. sí. Para nosotros 1.000 millones, para ellos serían 2 billones. No, O sea, 1 billón. 1 billón, sí. 1 billón. Gringos. Todo porque tienen sus sistemas raros. Pero eso. Entonces, esta es la función exponencial. Aquí tenemos 3 casos grandes. Si la base es mayor a 1, la función es creciente porque se va hacia arriba. Si la base va entre 0 y 1, la función es decreciente porque va hacia abajo, cada vez se hace más pequeño y tiende a 0, pero nunca toca el 0. Y recordemos que para que la función exponencial exista y tenga su inversa, los números negativos no pueden ser base. O sea, el -2 elevado a x, aunque se puede calcular con una función oscilatoria, no entra en esta familia porque nosotros deseamos tener la función logaritmo. El logaritmo, para que exista, tiene que tener una base positiva. Las propiedades de los exponenciales: si las bases son iguales, se suman los exponentes. Si se están dividiendo, los exponentes se restan. Cualquier número elevado a 0 es 1, exceptuando el 0. 0 elevado a 0 no está definido. Y cualquier número elevado a 1 es igual al número. Y acá tenemos la función logarítmica, que es la función inversa de la exponencial. Aquí. Esta función no es tan sencillo como decir, hoy voy a despejar y en función de x. La función logaritmo fue una función creada para poder responder a la duda de cómo hacer una función exponencial. Por eso, cómo resolver una función exponencial que no da un número entero. Por ejemplo, 10 elevado a ¿cuánto? Me da 30. No es tan sencillo como decir, 10 elevado a 1 es 30. No, no existe un número entero o fácil de calcular que me dé el número 30. Por lo tanto, se creó la función logaritmo de esa cosa. Pero yo creo que lo dejamos hasta acá y mañana vemos la función logaritmo. Insisto, la guía tiene más ejercicio resuelto y lo tienen que ver. Eso. ¿Dudas, consultas? Asumo que el silencio es un no, profesor. ¿Estamos todos bien? ¿Puede llorar? Depende. Si está solo, puede llorar sin ningún problema. Si está con gente, va a tener que dar explicaciones de por qué está llorando. No creo. Su clorito, profe, nomás. Vale 2.000 pesos su cloro. Y un popote de 500 pesos. Listo. No entiendo. Eso de papel. ¿Quién dice popote? Sí, Yo no le entiendo- digo Estamos en popote. Chile. no entiendo la Villa. referencia. No. Que como que tomes... claro, bueno, Sí, eso... pues, bueno, por si acaso.
Según Bueno, Donald Está de Trump, papel, por si acaso. sí, para que No, pues si es de sea- papel se moja, pues si es de papel se rompe. pero es ecoamigable. Y el otro, según Donald Trump, usted se va a sanar del coronavirus. Ah, sí, me voy a inmunizar. El cloro cura todo, Sí. según los fanáticos religiosos. Bueno, técnicamente, como el cloro lo va a matar, según las indicaciones del MinSal, usted es una persona recuperada, si que tenía coronavirus, porque está muerto, que no puede contagiar. Pero encima yo no entiendo eso de cómo, según ellos, una persona muerta se puede contar como un caso recuperado. Porque el argumento de que no puede contagiar, mentira, todavía puede contagiar, po, Sí, pues, pero lo que pasa es hasta que cierto periodo de tiempo. Hasta Digo, que el virus que eh, tiene eh, dentro del cuerpo muera, pero todavía puede eh, contagiar, po. este debate lleva muchos años, porque bueno, coronavirus no es la primera pandemia que está en el mundo, Obvio. pero estadísticamente es más fácil de llevar o de entender que una persona se recuperó cuando está muerta, porque ya superó el virus ya se paró en ese sentido. Tal vez haya Pero- parado, pero todavía está A ver, es ahí. que en ese sentido a lo Por mejor eso tal hay vez que sea quemar porque el cuerpo. tenemos el término de casos Sí. recuperados, no de casos detenidos. Pero lo que pasa es que antiguamente, como dice Carson, antes se quemaba el cuerpo, o sea, Ah, no se le Para poder, entregaba, no se entregaba a las poder matar personas. el virus de una vez. sí, por eso digo yo, Igual hoy en difícil que un día muerto no estornude. tiene mucha lógica en ese sentido de decir que una persona se recuperó si se murió. Si hasta hoy en día, por Yo- ejemplo, no, todavía no. se queman chanchos vivos porque tienen un virus, no hay nada que Sí, hacer. bo. Es lo El normal. Javier te dice, bo, es igual difícil que un muerto estornude. Javier, que aunque suene chistoso, Supieras sí, tú sí puede, que sí sí lo puede, hacen. po. Sí, porque el cuerpo sigue trabajando, sigue las bacterias generando gases, entonces usted se puede tirar un gas sin ningún Hay veces que problema. los muertos Gas incluso, con entre comillas, coronavirus. hablan, Sí, reproducen bo, sonidos. porque lo que pasa es que si te Los queda, sonidos conocidos como los de ultratumba son esos, son gases que están saliendo. los pulmones se empiezan a apretar y de repente, porque como que se colapsa todo. Y sale todo el virus para allá. En el funeral, 30 personas, todos contagiados. Bueno, que en Chile desde hace muchos años que la norma es tener una urna cerrada y sellada. Entonces es menos probable que en Chile ocurran veces de urna, a diferencia de los gringos. Los estadounidenses tienen la urna abierta. Entonces ahí sí es más probable de generar ese tipo de problemas. Me acuerdo de esa anécdota de mi familia, de cuando ellos criaban gallinas. Entonces, ellos criaban gallinas para poder luego comerse así. Entre ¿Era ellos, normal? era normal, sí, po. Sí, De ahí se hacía cazuela. mi familia criaba conejos porque eran más rápidos de crecer. Un problema fue que mientras estaban ejecutando a uno de ellos, que era un gallo, es súper fuerte, se arrancaba de todos lados y al momento de que tuvieron que ejecutarlo, le cortaron la cabeza, pero de algún modo se le soltó y siguió corriendo por toda la casa. ¡Ah! Ah, sí, pues que tienen, se demora como, ¿cuánto? ¿5 segundos? Tienen 5 segundos de vida sobre la muerte porque todavía no colapsa el cuerpo. Antes de que se desangre del todo. Sí. También depende de cómo le cortáis la cabeza, porque resulta que los animales así chiquititos o cierto tipo de animales no necesitan todo su cerebro para mantenerse haciendo ciertas Sí, acciones. para mantener Hay una gallina en que le cortaron la mitad de la cabeza, literalmente la mitad, no tenía cara y siguió viva como Seguía por 3 años más. caminando. Ah, Como por 3 años más siguió viva. La Ah, sí, gallina porque no murió le- única y hay- exclusivamente porque se atragantó comiéndose un grano de maíz. No es chiste, la gallina murió atragantar, le cortaron la cabeza y sobrevivió. Es el caso documentado más raro de ese. Sí, sí. el Porque no profe necesitan grabando el y cerebro nosotros para- hablando de decapitar. Oh, ¿verdad? Sí, bueno. Vamos a parar la grabación. Bueno, con los cerdos igual pasa. Que Cómico, quedan- momento chiste, hora de XD. Bien.